Hola, buenas tardes a todos. No sé si se oye. ¿No? ¿Está bien? ¿Eso funciona? Todavía no. En breve. Queda muy bien. Es figuración. Bueno, en primer lugar, toda esta presentación va a ser interpretada en lengua de signos por Berta, que ya veis. Y bueno, pues quería dar las gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten con esta presentación, que para muchos de nosotros es la cita más importante de este comienzo de verano. Quiero también dar las gracias a los responsables de este local por cedernos su espacio. Y antes de comenzar oficialmente la presentación, me gustaría advertirles de que Esther Peñas es mi amiga, es mi hermana, y no soy en absoluto objetiva en nada de lo que les diré a continuación. Eso sí, muchos de ustedes saben o podrán comprobar que tampoco faltó a la verdad ni exagero. La música de la conversación, editada por Ediciones Evoe en su colección Extravagantes, es una recopilación de 39 entrevistas de Esther Peñas, periodista y poeta. Cada uno de los personajes que acoge esta edición forma parte del mundo de la entrevistadora, que atesora en su memoria recuerdos, sensaciones e incluso respuestas exactas de algunos de sus invitados. Ella les eligió, o no, ya que algunos de los que aquí se asoman llegaron sin la invitación expresa de la autora. Digamos que fueron elegidos por otros, o de otra manera, pero lo hicieron para quedarse porque la conquistaron. Además de lograr una sucesión lógica de preguntas y respuestas, Esther Peñas consigue que sus lectores tengamos la sensación de estar presentes en su conversación, en la entrevista, en ese encuentro que ella prepara como la mejor de las anfitrionas. Y nos sorprendemos con sus preguntas y desde luego con las respuestas que a menudo recibe. Y nos reímos, y nos hace pensar, y nos convence o no, pero descubrimos siempre algo nuevo, distinto, extraño o apasionante. Esther comienza sus encuentros con una presentación plena de enjundia, cubierta por la esencia del personaje. Desde ese momento la autora se entrega de lleno a la tarea, iniciando su charla con un punto de amistoso encuentro y otro de inquietante incertidumbre. Ellos y ellas seguramente se sobresaltan con algunas cuestiones que plantea, porque Esther a menudo imprime ese carácter en sus intervenciones, algo de filosofía, de poesía y mucho de sentimiento, armonía, búsqueda de Dios y de uno mismo. Sus invitados, músicos y escritores en su mayoría, acompañados de catedráticos, forenses, investigadores, filólogos, nos muestran parte de su historia, sus ideas e incluso sueños. Hablan y escuchan, responden y replican a la entrevistadora, participan activamente en este encuentro y parecen sentirse a gusto en un diálogo amistoso. La música de la conversación es también un homenaje de la autora a una de sus grandes pasiones: el canto, la melodía, la composición, la letra. La tercera parte de estos encuentros está directamente relacionada con este mundo en el que vive inmersa y que ella utiliza como nexo de unión de todas las entrevistas. La música, la palabra y el silencio son sus grandes armas y con ellas ha compuesto esta obra. En definitiva, entre sus invitados encontramos a personas que ya han alcanzado la fama y captan enseguida nuestra atención. Sin embargo, a menudo nos conquistan con mayor interés las palabras y confesiones de otros, que quizá no han logrado esa fama, pero sí un pedazo de gloria, porque han triunfado en su mundo, extraños mundos o no. Y ahora les dejo con Nuria Barrios, que es periodista, escritora y doctora en filosofía. Es una aliada de Esther Peñas, ya que comparten la pasión por la poesía, entre otras, y responde siempre con su presencia a las invitaciones de la autora. Nuria Barrios ganó el premio Ateneo de Sevilla con el poemario El hilo de agua, ha publicado la novela Amores patológicos, el libro de relatos El fue sentimental y un libro de viajes. Asimismo ha participado en varias antologías de cuentos. Su obra ha sido traducida al holandés, al italiano, al portugués, al croata y al esperanto. Colabora habitualmente con el suplemento literario del País y como columnista ha sido premiada por la Fundación Máster. Tras la celebrada novela El alfabeto de los pájaros, ha publicado el libro de poemas Nostalgia de Odiseo, que encantó a Esther Peñas, que es un libro que habla de la soledad, de la locura, del deseo y de la naturaleza del amor. Estupendo. Sí. Venga, a ver si dais con ella. Ya, bien. Bien. A la segunda. Pues Nuria, tienes aplausos. Hola, buenas tardes a
a todos. Bueno, yo vengo como presentadora, pero sobre todo vengo como personaje, porque cuando Esther me llamó para invitarme a presentar su libro, me comentó de pasada al final que había incluido la entrevista que me hizo cuando nosotras nos conocimos, que fue justo cuando yo publiqué el libro de poesía Nostalgia de Odiseo. Y mi sorpresa ha sido cuando, además de verme como personaje, también he visto que me ha sacado en la portada. Con lo cual yo voy a ser muy breve, porque me encuentro un poco, además he visto entre los que están aquí que hay más personajes de Esther. Me encuentro un poco como un personaje de Pirandello, pero como al autor lo tenemos encontrado, los personajes hablan muy poco, pueden hablar muy poco del autor, más bien lo miran con admiración. Bueno, el tiempo que ha pasado desde que Esther me hizo la entrevista, esto fue como hace un año, me ha permitido leer no solo son 39 entrevistas, no solo las 38 entrevistas restantes, sino también la que me hizo a mí. Y aunque en su momento la leí porque Esther me la envió, yo no la conocía, no nos conocíamos, con el tiempo he podido leerla con más distancia, como si yo no fuera yo, que es como mejor se lee lo que le han hecho a una misma. Y bueno, la verdad el resultado es que yo me siento muy honrada, me siento muy afortunada de que Esther me entrevistara, de que fuera ella quien me entrevistara, y muy honrada de estar dentro de este libro que me parece un libro muy necesario. Y voy a decir por qué, porque yo también he trabajado de periodista, ya prácticamente eso lo tengo abandonado, pero todos los que estamos dentro de la prensa de una forma o de otra, o hemos estado, sabemos que en este momento el periodismo está sufriendo una revolución y no sabemos muy bien cuál va a ser el resultado de la transformación. Pero lo que sí que sabemos es que Internet, la presencia de Internet, ha impuesto una serie de exigencias que arrambla con características esenciales para géneros periodísticos como son la entrevista, como también es el reportaje. Internet exige al periodista inmediatez, rapidez, reproducción inmediata. Y es justamente todo lo contrario a lo que necesita pues una buena entrevista, que es precisamente un poco de tiempo, un poco de pausa, un poco de distancia, para poder plasmar con reflexión y con riqueza aquello que uno ha hecho, que es entrevistar a otro. Hacer una buena entrevista es muy difícil, y lo digo no como entrevistada, sino lo digo porque yo también he hecho entrevistas y sé muy bien que es un género muy, muy complicado. Hacer una buena entrevista exige del entrevistador una serie de cualidades, probablemente me voy a saltar muchas, pero exige del entrevistador, primero de todo, inteligencia, porque el entrevistador ha de ser capaz de captar cuál es la esencia del entrevistado para poder ir a ella y entresacarla. Requiere también empatía con el entrevistado, empatía para poder ponerse en su pellejo y hacerle sentir, engañarle, hacerle sentir como si estuviera en casa, para que pueda hablar sin reparos, para que no se sienta cohibido. Requiere también distancia, un poco de distancia, que es preciso que no note el entrevistado, precisamente para no dejarse embaucar por las triquiñuelas que también los entrevistados tienen, sobre todo cuando ya tienen varias entrevistas a sus espaldas y saben muy bien cómo darle las vueltas al entrevistador para que saque lo que ellos quieren y no lo que el entrevistador necesita sacar. Y luego, sobre todo, hay una cualidad sobre la que pensamos muy poco, pero que es esencial para un buen periodista, y es la generosidad. Un buen periodista y un buen entrevistador es un ser absolutamente generoso, porque necesita salirse de sí mismo para convertirse en el espejo del otro. Y eso es un esfuerzo que no todo el mundo puede ni sabe hacer. Esther, y yo creo que eso lo demuestra en todas las entrevistas de este libro, se convierte en un espejo de la gente que entrevista. Pero además no es un espejo, es un espejo muy favorecedor, porque es un espejo que corrige las vacilaciones, ayuda a parir ideas. Probablemente hay ideas
y expresiones y reflexiones que no estaban en el entrevistado, pero que ella ha sabido encauzar y poner. Es decir, ella hace que el entrevistado, ella es como un buen foco, lo que hacen siempre la televisión, ella es un foco que ilumina de forma muy favorable al entrevistado y convierte las entrevistas en algo muy interesante, muy hermoso y muy rico. Y el mérito no es del entrevistado. Gran parte del mérito, probablemente un 80% del mérito, está en la entrevistadora. Lo que pasa es que la entrevistadora es muy buena entrevistadora y se queda, parece que no está, aunque está. Y yo pensaba, al leer el libro, pensaba a qué se parecía este libro. Y yo creo que este libro es como una bola de espejos formada por 39 fragmentos de espejo, como unas bolas de discoteca. Cada uno de los fragmentos refleja a uno de los escritores, pero lo refleja de tal manera que la bola en su conjunto, al girar, no solamente refleja a los 39 entrevistados, sino que refleja a todos los lectores, porque lo que hace Esther es hablar de cosas que a todos nos atañen. Habla de la palabra, habla del silencio, habla de la reflexión, habla de lo que hacemos, de lo que nos hace a cada uno vibrar, trabajar y vivir. ¿Y qué papel tiene Esther en esa historia, en esta bola de 39 fragmentos de espejo? Bueno, yo creo que Esther es el motor que hace girar esa bola y nos permite contemplarla. Así que, bueno, de nuevo yo le doy las gracias a Esther por haberme entrevistado, y no solo por haberme entrevistado, sino por meterme en el libro. Es la primera vez que estoy dentro del libro, me encanta. Y bueno, espero que ella nos lea, aparte de lo que vamos a leer Blanca y yo, que ella también nos lea fragmentos de su libro para que ustedes puedan comprobar lo que es una buena entrevista. Gracias, Esther. Bueno, Esther Peñas, como casi todos saben, es poeta y periodista. Como poeta participó durante 14 años en la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid y recibió varias menciones especiales. Ha obtenido el segundo premio de poesía Gertrudis de Avellaneda y otros reconocimientos que casi todos conocemos. En los últimos años ha publicado 3 poemarios, 2 en la editorial Devenir, de este Ungido Modo y Penumbra, y un tercero en la colección Adversidades Poéticas. También es autora de 2 libros de entrevistas, Entrevistos y Entrevistos 2, y de 3 novelas, Los silencios de Babel, El peso de una sombra y Sesión continua, todas en Odisea Editorial, la última de las cuales fue finalista del premio Odisea. Y también ha participado en otros proyectos en torno a la música, al relato corto, la antología poética, al mundo de la discapacidad, sin parar siempre. Esther, tienes la palabra. Bueno, no comprenden por qué les he pedido a cada una de ellas que me acompañara esta tarde, porque ya que si no tiene nada que decir, la generosidad viene de mi izquierda y de mi derecha. Bueno, yo he preparado una intervención que está trufada sobre todo de agradecimiento. Siempre me dicen que soy muy cargante y que doy demasiadas las gracias y menciono demasiada gente, pero como no lo sé hacer de otro modo, pues ahora tampoco es momento de cambiar la cosa, ¿no? Comienzo la intervención agradeciendo, no por una cuestión de obligación o de deber, sino de necesidad, gracias a Blanca, a Bella, con la que comparto no solo oficio, sino una hermosísima amistad por sus palabras, que ha ido cincelando casi a golpe de vértigo porque no le gusta nada hacerse pública y menos notoria, y sin embargo ha vencido esa timidez casi patológica para estar aquí, y casi no se ha notado que le temblaba todo. Se les puede que has puesto para ti, muchísimas gracias. Blanca ha leído todas las entrevistas que recoge el libro, porque junto a Luis Cayo son mis 2 jefes, mis 2 maravillosos jefes que jamás, no solo no me han puesto nunca un impedimento, sino yo creo que ni siquiera una cara de estupor ante mis extravagantes o desnortados propósitos, ¿no?, de entrevistados, lo cual agradezco enormemente, ¿no? Y además Blanca, aparte de leerse todas las entrevistas, pues yo, las que no estaban en su periódico, en el periódico que ella dirige, Cermi.es, Luis Cayo,
pues yo ya me procuraba hacerle llegar las demás, porque Blanca además es un poco implacable, y si ve que la cosa no da el tono, pues me lo dice sin circunvalaciones, y a veces con la contundencia que al punto no, pues no le gustaría escuchar, ¿no? Pero bueno, yo se lo agradezco. Además me ayudó a escoger las fotografías, cosa que para mí supuso un gran descargo en la elaboración del libro, ¿no? Gracias, como no, a Nuria Barrios, a quien conocí personalmente, como ella ha comentado, haciéndole una entrevista hace cosa de un año. Nuria, como otros muchos que aparecen en el libro, a su manera se han convertido para mí en gente muy cercana, ¿no? Su poemario Nostalgia de Odiseo, como ha comentado Blanca, para mí fue algo especial, ¿no? Hay libros que nos tocan, que llegan en un determinado momento de nuestra vida y por lo que sea nos acompañan durante mucho tiempo, nos ayudan, nos empujan y nos rehacen de alguna manera, ¿no? Sabía de Nuria por algunos otros de sus libros y pensé en ella para presentar por varias cosas. Primero porque me gusta pensar que mis entrevistas tienen algo de poético, siquiera por la vocación de trascendencia, ¿no? De trascender, de que a pesar de la fragilidad de lo que se dice y de lo que se lee, lo que uno lee deja de alguna manera un pozo, ¿no? Que yo creo que es lo que persigue de alguna manera la poesía, ¿no? Una especie de providencia. Y segundo, porque yo siempre tengo la sensación de que para casi todo nací demasiado tarde, entonces tengo la sensación de que todas estas entrevistas las hago desde la nostalgia, y los libros de Nuria, sobre todo los poéticos, hablan de la nostalgia, pero no una nostalgia paralizante, no una nostalgia del que mira hacia atrás y se queda varado, ¿no? Todo lo contrario, es una nostalgia luminosa que anima a uno a seguir y a recomponer de otra manera más bella, o por lo menos poner el intento de hacerlo, aquello que le queda por vivir, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas me unen mucho a Nuria, y por eso quería también que estuviera aquí, ¿no? Ya digo que no es una nostalgia apática, sino todo lo contrario, una insólita nostalgia. La insólita nostalgia del que llega tarde, como yo. Bueno, no sé, yo había preparado algunas anécdotas. Yo les debo muchísimas cosas a la gente que me he ido encontrando por el camino y que he tenido la fortuna de entrevistar, ¿no? Por ejemplo, hablando de poesía, le debo, no está aquí, pero le debo a un entrevistado el haber publicado mi primer libro de poemas, ¿no? Jiménez Lozano, que cuando le dieron el Cervantes, me mandaron a mí a Valladolid. Entonces, bueno, entre nosotros Jiménez Lozano es un tipo muy brillante, pero tiene muy malas pulgas, muy malísimas pulgas. Y entonces, pues claro, ya le dieron el premio muy mayor y él estaba muy cansado, de la gente que iba allí a entrevistarle, que no se había leído sus libros, que de pronto, bueno, pues llegaban ahí, le hacían 4 preguntas y se iban con cosas contempladas de los fotógrafos, estaba cansado en general de todo. Y yo llegué y fui una más, claro, entonces, pues no sé, debí de parecer una desnortada, lo cual tenía parte de razón, pero supongo que por mi cara así un poco aniñada, pues debí de pensar que le había tocado la becaria torpe, ¿no? Y entonces, pues de pronto me encontré en un café maravilloso del centro de Valladolid a un tipo, a un ancianito, enjuto, que me estaba echando una bronca porque no sabía muy bien qué había ocurrido, ¿no? Y entonces, bueno, yo que soy muy resignadita y muy modosita y tal, aguanté el chaparrón hasta que de pronto se iba a levantar él y no sé por qué motivo mencionó a una de mis debilidades, que es Szymborska, que es una poeta polaca sensacional, que ganó el premio Nobel, y de pronto ya le enganché, ¿no? Porque ya pude meter baza por fin, y entonces se fijó en mí y dijo, anda, pues será becaria, pero es un poquito leída. Y entonces, bueno, al final la cosa terminó, él me invitó a cenar, estuvimos charlando y demás, y me prometió que si le gustaba el libro de poemas que yo había quedado en enviarle, pues él se comprometía a hacer una reseña en el periódico que colaboraba, en el norte de Castilla, y a escribirme el prólogo, ¿no? Y así lo hizo. Le envié el librito y el tipo cascarrabias y todo me mandó el prólogo, ¿no? Bueno, me he desviado un poco de este camino de agradecimientos que habíamos iniciado. Gracias, por supuesto, a Ediciones Eboe, especialmente a Jaime Alejandre, que ha tenido la insensatez de convocarme
o de reclamarme no una sino dos veces, ¿no? Para residuales en poesía y ahora para las entrevistas. Aunque teníamos bueno, afinidades comunes y amigos comunes, yo fui discípula gozosa de su poesía, que siempre es una poesía lúdica en el sentido de que siempre está jugando con las palabras, ¿no? Y eso me fascina. Y porque tiene un poema que es el de La muchedumbre en mi cama, que me parece una imagen tan bonita y tan luminosa que también es muy recurrente en mí, ¿no? Y gracias a Javier, que me ha corregido todas las erratas que había aquí, que eran muchísimas, ¿no? Y que ha tenido mucha paciencia, e incluso en vacaciones pues se ha puesto al teléfono y cuando Jaime me llamó para proponerme este libro, pues aparte de la turbación de los párvulos plazos que me daba, pues me sentí feliz, sin que suene cursi. No digo felicísima porque eso ya sería casi petulante, pero sí, una felicidad libre de euforia, como diría otro poeta que me fascina, que es González Iglesias, ¿no? La proposición de hacer este libro me llevó a revisar pues, unas casi 200 entrevistas, aparte de las que están ya publicadas en Entrevistos 1 y Entrevistos 2, ¿no? Hay una única excepción, que es la de Fernando Márquez el Zurdo, que es gran amigo mío, que sí la rescaté de uno de sus 2 volúmenes para hacer un guiño, ¿no? a los predecesores de estos. Bueno, unas 200 entrevistas, ya les digo, de toda guisa, porque nunca he tenido cortapisas, nunca he tenido un problema, un pero, un obstáculo. Es decir, yo le decía a Luis Cayo Blanca, voy a entrevistar a Nati Mistral, bien. Luis Aguilé, perfecto. Pero lo que fuera, ¿no? Todo le parecía portentoso. Muchas gracias. Bueno, a propósito de los criterios que he seguido para escoger los 39 personajes que componen el libro, poco puedo decir, salvo que siempre traté que resultasen lo más intemporales posibles, de modo que aunque hubieran transcurrido semanas o meses o incluso años después, pues no hubieran perdido la frescura o la lozanía que se les presupone, ¿no? A las entrevistas. Y sin proponérmelo, fui revisando esas entrevistas y separando aquellas que consideraba que habían resistido bien el paso del tiempo y que aportaban algo, ¿no? Entonces, una vez que hice la selección, me di cuenta, casi de forma fortuita, de que había un grueso de escritores, casi la mayor parte son escritores, había músicos, y luego había una especie de miscelánea, que es una palabra que a mí me gusta mucho porque remite a mixtura, en la que, bueno, tenía también mucho peso el asunto del que se versaba, ¿no? Porque muchas veces creo que en la entrevista quien dice las cosas nos distrae de lo que está diciendo y a veces un poco pues perdemos el compás de lo importante, ¿no? Yo creo que en esa parte también, en ese apartado, hay unas entrevistas fascinantes, de gente que no a lo mejor es tan conocida, pero que cuando uno se mete casi se engancha más, ¿no? Bueno, pues con esos 3 montoncitos dispuestos además físicamente porque estaban esparcidos por el suelo del despacho y por un azar que no les puedo comprender, Lupo, que es mi perro, lo respetó durante todo el proceso, pues me vino como un fulgor el título, ¿no? La música de la conversación, que es la traducción que hizo Carlos Paz, salud, que es un poeta que a mí me gusta mucho, es una traducción que hizo de una expresión de T.S. Eliot, que a su vez también es otro gran poeta, ¿no? Y me pareció acertado. Al fin y al cabo, el libro tenía esa parte de música, tenía esa parte de conversación que remite a la palabra y tenía algo que participa de ambos elementos, que es el silencio y que sería el juego especular con esa tercera parte de miscelánea, ¿no? Que aquí hemos llamado precisamente el silencio. Espero que cuando lo lean no les parezca que sobra ninguna. Están desde luego todas las que están, a mí me parecen interesantísimas. Las hay de toda la naturaleza, humorísticas, filosóficas, poéticas, gamberras, hasta boscosas, ¿no? Blanca, en concreto, recuerdo que una me dijo, no la entiendo, así que no voy a pasar a la segunda pregunta, pero dice que estará bien, ¿no? Bueno, es obvio que me han faltado algunas
cuantas, pero no se trataba de hacer un tomo enciclopédico, sino algo mucho más llevadero y ameno, ¿no? Yo lo que espero es que cada una de ellas, aunque el personaje a priori no les resulte próximo o cercano o conocido, les estimule la reflexión, ¿no? Que de eso se trata, y les invite a acercarse siempre a lo ajeno, a lo otro, que no queda tan lejos como nosotros pensamos, ¿no? Es un género la entrevista, que permite participar de una conversación casi íntima. Yo me dejé seducir por este género hace ya pues como 18 años, porque estaba yo todavía en la carrera. Recuerdo que mi primera entrevista fue a Abuelo Vallejo, que vivía en... Bueno, para descanse. Esto también me han dicho que queda fatal decirlo en público porque es como muy antiguo, pero es que yo también soy antigua. Así tarde soy un poco antigua, es que Abuelo Vallejo, que vivía entonces en General Porlier, 10 Porlier, sí, en Porlier. Y entonces, bueno, pues el hombre me recibió con su pijama, su batín, estuvimos ahí hablando y me pareció todo aquello como fascinante, ¿no? Entrar en la intimidad, bueno, en este caso también física, porque me recibió en su casa, ¿no? Entonces es como penetrar de pronto en un ámbito que normalmente está vedado, ¿no? Al público. Entonces a mí me pareció una sensación maravillosa, o sea, de ser una privilegiada, aparte de Abuelo Vallejo, ¿no? Luego además tuve la suerte de que mantuvimos correspondencia epistolar pues prácticamente hasta poco antes de morir, ¿no? Luego vino Juan Genovés, que es un pintor portentoso, que me trajo por la calle de la amargura porque yo pensaba por aquel entonces que la pintura no era mi tema. Después descubrí que el tema no lo pone nunca quien entrevista, sino que quien entrevista lo que hace es ejercer de una especie de providencia laica, ¿no? En fin, no sé. La definitiva sospecho que fuera de Mingote, estas 3 entrevistas las hice para la facultad, es decir, lo cual aumenta la generosidad de los personajes, ¿no? Es decir, que te reciban ellos en su casa para un trabajito de facultad. Bueno, pues la tercera y la definitiva, como les decía, yo creo que fue la de Antonio Mingote, que para descanse. Bueno, él me dijo una cosa muy bonita, que yo de vez en cuando todavía recuerdo, porque me emociona y porque... No, tampoco les voy a decir que esa frase fue la que me marcó, pero es verdad que es una reflexión en la que me acuno muchas veces, ¿no? Él me dijo... tú sirve, bueno, me trató de usted sirve para esto porque hace preguntas nuevas, ¿no? Pues tampoco terminé de entenderlo mucho, pero en cualquier caso sentía que decía mucho más de lo que expresaba, ¿no? La frase. En fin, poco más que añadir. Hay entrevistas, en concreto la que abre, la de Hugo Mujica. Bueno, el libro es muy yo, no solo porque hay 3 sacerdotes, que también me refleja mucho, a cual más heterodoxo, ¿no? Como es Hugo Mujica, que también es poeta, Pablo Dors, que es bueno, un buen amigo también, y Víctor Márquez, que fue Río Resilos, también un buen amigo. Decía que hay entrevistas como libros o como películas o como frases que te dice alguien que en un momento determinado pasa al lado tuyo, que te descabalan y que llegan, que son la palabra justa en el momento adecuado, y que de pronto te iluminan y hacen que aquello que te estaba perturbando cobre un sentido nuevo, distinto y todo guaje, ¿no? Pues a mí particularmente la entrevista de Hugo Mujica, a día de hoy, cada vez que y ahora me está temblando la voz, cada vez que la leo me emociona por todo lo que me aportó personalmente, ¿no? Y lo que hay detrás de esa entrevista que en modo alguno se refleja, pero que luego ocurrió, ¿no? En fin, tuve también la suerte de que, como les he comentado, algunos de estos insensatos se convirtieron en amigos de verdad, como Pablo, como Víctor, Rafa Soler, que es otro insensato por ahí que me cuidan, ¿no? La verdad es que me cuidan. Para mí son también otros ángeles, una especie de angelotes laicos, ¿no? Que estáis por ahí, que siempre sois mis referencias, ¿no? Nelida Piñón, por ejemplo, que me parece también alguien
sensacional, en fin, bueno, hay mucha gente, Juan Jacinto, bueno, no quiero mencionar a Marta porque seguro que me olvido Jaime, me olvido alguno, ¿no? Yo, la verdad es que, y quizás se estén dando cuenta ahora, yo nunca he sabido contarme bien, explicarme a las claras, halagarme en lo justo, tampoco por fortuna mentirme ni justificarme. Si tuviera sentido la frase diría que yo se me doy mal, o sea, se me da, yo a mí misma se me da muy mal. En fin, sospecho, no es modestia, yo sospecho que es porque siento que hay cientos de millones de cosas muchísimo más interesantes que yo, entonces por eso siempre suelo ser tan expeditiva al hablar de mí. Entonces muchas veces eso provoca malos entendidos o situaciones extrañas, ¿no? Entonces, bueno, pues se me da mejor acompañar al otro, escuchar al otro, protegerle o violentarle solo lo justo para que nos pueda dar la mejor versión de sí mismo, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo tiene algo emocionante e interesante que decir, ¿no? Siempre, cualquiera. Cualquiera tiene un recinto de autenticidad que si se abre, pues entramos y ese aire, esa luz se convierte en un fulgor, ¿no? No sé, si no sabemos sacar del otro eso, la entrevista no mereció la pena y ahí sí que la culpa la ha tenido el entrevistador, ¿no? Yo he tenido mucha suerte a lo largo de todos estos años, yo creo que solo hay un personaje que tampoco está aquí, que cumplió todas las expectativas del prejuicio. Fue muy complicada esa entrevista, fue completamente absurda, ¿no? Pero bueno, está feo, no vamos a ver los nombres, pero bueno. Y en fin, y nada, y como ya para terminar, bueno, pues sí quería mentar a mi hermano que nunca viene a ninguna presentación, hoy iba a venir, pero bueno, pues ha sufrido, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, mi hermano es el que está por caso Gürtel, entonces hoy está más de moda que nunca porque por fin el juez ha aceptado la autenticidad de sus papeles, con lo cual él está tremendamente emocionado y está de tourné, de una tourné también muy bonita, ¿no? Para él, porque bueno, también ha sido reconocido por esa luz. Bueno, pues gracias por supuesto a mis padres que me han hecho con humor, lo cual les agradezco, aunque no sepa contarme, pero bueno, mi familia que ha venido de Segovia, mi tía, mis primas. Si ellas bailan una jota, porque ya hubiera sido redondo, porque de verdad que bailan de lujo. Ana, mi sobrina, bueno, cada uno de ustedes. Me gustaría de verdad nombraros a todos porque estos momentos, supongo que Nuria también sabe de lo que estoy hablando, estos momentos hacen que merezca la pena la vida, ¿no? Por compartir estos momentos, no porque yo haya sacado un libro, sino porque tengo algo bonito que puedo compartir con vosotros, ¿no? Muchísimas gracias por su paciencia, por su atención y gracias. Queríamos terminar con la lectura de algunos extractos de alguna entrevista. Yo voy a leer una parte de la entrevista de Hugo Mujica, poeta, que además es de las preferidas de Esther. Y comienza, bueno, a mitad de entrevista pregunta Esther: recientemente participó en Madrid en un seminario sobre el silencio. Nuestra escarpada relación con él se debe a que lo consideramos como medio y no un fin en sí mismo. Responde Mujica. Dos cosas. Una, que se confunde mucho el silencio con el reprimir el habla. Y el silencio es otra cosa, es un lenguaje, una expresión. Si no se llega al silencio, no se sabe qué contiene el silencio. El silencio no es una carencia, es un don. Tiene un algo, y ese algo no es representable desde el lenguaje, pero sí vivible desde el silencio. Dos,
Para llegar al silencio tenés que pasar por un retiro. Sin lenguaje uno se encuentra con su propia alienación. Después, eventualmente, llega un verdadero silencio, como la serenidad. El silencio es una experiencia muy exigente y culturalmente estamos destinados a la producción, a hacer cosas cuyo resultado sea inmediato. Por eso el silencio es un camino contracorriente, pero el hecho es que la experiencia del silencio es habla. Pregunta Esther. Sus poemas hablan del silencio como dejarnos transformar por lo de afuera, en vez del clásico silencio interpretado como un mirarse hacia adentro. Hay que eliminar la distinción que acabas de hacer, adentro y afuera. Una experiencia profunda es saberse parte de un todo donde no quepa ese adentro y ese afuera. Hay que experimentar la comunión de ambos. Esther. Hablar de comunión, de sentirse parte de un todo en una sociedad que aviva el individualismo se hace extraño. Vivimos en una cultura que nos pide todo y no nos da nada. Eso a la vez es una gracia, porque nos facilita descartar lo innecesario y con ese panorama es más fácil darse cuenta de por dónde va la cosa cuando el afuera no te contiene. Hay que forjar nuestra propia vida y la sociedad que nos ha tocado vivir es un revulsivo buenísimo para despertarnos, al igual que sin enfermedad no nos enteraríamos de que vamos a morir. En las sombras de su propia luz se oculta el Dios invisible, porque es necesaria la oscuridad para que la luz se manifieste. La sombra y la luz son dos momentos de lo mismo. La sombra, si quieres, es el silencio de la luz. La sombra pertenece al recogimiento, a la serenidad. Para mí, la noche es más fecunda que el día. Bueno, para Nuria, acerca del lectura. Bueno, yo quería, como igual que Blanca, antes ha comentado Esther, y bueno, yo también lo he dicho, que el libro de Esther da mucha importancia a la palabra y también da mucha importancia al silencio como el ámbito precisamente en el que se genera la palabra, el ámbito de la creatividad y de la reflexión. Entonces he cogido unas preguntas muy breves, muy pocas preguntas, quiero decir, en la entrevista de Antonio Colina, y luego voy a leer otra en la que se cita Szymborska, ya que Esther ha hablado de ella, que es la entrevista que hace a Pablo II, pero solamente una pregunta. Bueno, de las preguntas de Antonio Colinas, dice Esther, ¿cuáles son los enemigos de la poesía? Y contesta Colinas, la visión no esencial de la vida, sin valores, monocorde, uniforme. La poesía es palabra esencial a contracorriente. Y dice Esther, ¿con quién debe estar comprometido el poeta? Y contesta Colinas, escribí hace tiempo un librito que responde a la pregunta, el compromiso del escritor con su soledad. Desde su título es un texto polémico, porque puede entenderse como una actitud egoísta. Pero ¿acaso es lo que tenga que hacer el poeta? Escucharse a sí mismo para comprender mejor a los demás. ¿Cuál es el ónfalo? Palabra por lo que usted siente querencia, del poeta. ¿Cuál es su núcleo? Y dice Colinas, si hay que hablar de un centro, un ónfalo en la poesía, hablaría de la contemplación. Hay un proceso en el poeta que es el de contemplar la realidad, saber contemplarla. Fray Luis de León decía que contemplar es templarse con. Es la contemplación la que nos unifica con el mundo y conforma una impronta en el escritor. Contemplación, soledad, son conceptos consustanciales a la poesía. Y de aquí paso a Pablo II a una pregunta que le hace Esther, en la que cita Szymborska. Le pregunta Esther a dos. Como decía la poeta polaca Szymborska, cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. ¿Da cierto pudor hablar sobre el silencio? Y Doros contesta, cierto pudor, sí, pero solo cierto. Y pudor es una palabra muy respetuosa. No creo que sean realidades opuestas, sino complementarias, las dos caras de la misma moneda. No se trata, como se dice de manera simplista, de que el budismo apueste por el silencio y el cristianismo por la palabra. El verdadero silencio va abocado a la escucha de la palabra y la verdadera palabra va abocada a la escucha del silencio. Tampoco entiendo un mundo interior vacío de palabras. El mundo interior tiene su propio lenguaje, en el que, es cierto, no existe ese mare magnum de palabras que genera turbación, desasosiego. Más bien se trata de lo que Karl Rahner llamaba protopalabras, las que alimentan el alma. Meditar, por tanto,
no significa eliminar las palabras. El hombre está hecho con palabras. No podemos pensar ni dejar de pensar sin ellas. ¿Alguno de ustedes desea intervenir o hacer alguna pregunta? Yo quiero decir que tengo una sobrina que vale mucho.